Paz y bien, hermanitos. Excelente jornada a todos ustedes. Este video es únicamente para resolver las dudas que han tenido algunos hermanos. Y en la caridad que es Dios, permítanme tratar de resolver y ayudarles en las dudas para aclarar los puntos y poder continuar con mejor claridad. Bien, como primer paso quiero aclarar la duda de que mencionan que por qué es la carta a los filipenses o quiénes son los filipenses. Para esto tengo que explicar los viajes del apóstol San Pablo. Bien, el apóstol San Pablo inició sus viajes de predicación en el año 47, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apenas unos años después de su muerte, en el año 47, San Pablo comienza su viaje apostólico. Y podemos contar en la vida de San Pablo 4 viajes. En el primero visitó Siria, Chipre, Atalia y Antioquía, dentro de otras comunidades más. En el segundo viaje lo realizó en el año 49 aproximadamente y visitó Antioquía, Macedonia, Neápolis y Tesalonia. En el año 53 se cuenta su tercer viaje y visitó Antioquía, Éfeso, Neápolis, Filipos, Mileto, Tiro, entre otros lugares. Y después su último viaje fue en el año 57, donde visitó Italia, y en Italia Alejandría, Fenice, Malta y finalmente en Roma, donde se encuentra con el apóstol San Pedro y son apresados los dos y son ajusticiados por los romanos. Bien, en estos viajes apostólicos, la principal predicación era dirigida a los judíos que se encontraban dispersos en esas comunidades. Pero cuando algunos de los judíos no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, San Pablo se dirigió a los gentiles, o sea, a la gente que no era judía. Y en estos viajes fue formando comunidades de cristianos. Y cuando regresaba a su tierra, San Pablo de Tarso, que era de Tarso, hacía cartas para exhortar a las comunidades que él había formado durante esos viajes. De esas cartas tenemos carta a los romanos, para la comunidad que él había fundado en Roma, carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, que son cartas dirigidas a las comunidades que había formado. Para entender un poquito más esto, digamos que San Pablo vino a Toluca y fundó una iglesia cristiana aquí en Toluca y después se regresó a Tesalonia. En Tesalonia escribe una carta para la comunidad que fundó en Toluca. Entonces, ¿a quién dirigiría esa carta? Una carta dirigida a los tolucenses, que es el gentilicio, o a los toluqueños, que es el gentilicio de la gente de Toluca. Así, carta a los romanos, que se entiende que es el gentilicio de la gente que vive en Roma. Carta a los corintios es el gentilicio de la gente que vive en la comunidad de Corinto, en el pueblo de Corinto. Y los filipenses son los que viven en la ciudad de Filipos, Grecia. Entonces, estas cartas llevan por título el nombre de las comunidades a las que van dirigidas de acuerdo al lugar donde viven. Si ustedes dirigieran una carta a una comunidad de hermanos que vive, digamos,
en Jalisco, sería carta dirigida a la comunidad de los hermanos jaliscienses, porque ese es el gentilicio de las personas que habitan en Jalisco. Bien, Pablo escribió estas cartas a las comunidades, pero también escribió 3 cartas para una persona en concreto. Y de ellos es una carta dirigida a su amigo Timoteo. La segunda carta es dirigida a su amigo Tito. Y la tercera es dirigida a su amigo Filemón. Entonces, de ahí tenemos que San Pablo escribió a las comunidades intitulando las cartas dirigidas al gentilicio de la comunidad y a 3 de sus amigos en otras comunidades. Así bien, hermanos, pues continuamos resolviendo las preguntas y las dudas. Ahora vamos a continuar con la duda en referencia al numeral que aparece encima de los salmos, uno dentro de un paréntesis y el otro de forma libre. ¿Por qué hay 2 números? Digamos que aparece el número de 9 en forma libre y el número 10 en paréntesis sobre el mismo salmo. Esto tiene toda una explicación. Para ser concretos, voy a comenzar diciendo que los salmos se le atribuyen al rey David. El rey David hizo escritura de esos salmos de acuerdo a las cosas que le iban pasando en su vida, alegrías, tristezas, preocupaciones, dolor, guerras y gloria y alabanza por ver los milagros de Dios. Pues bien, cuando se formó la comunidad cristiana, con el tiempo no tenían conciencia de rescatar todos los textos. Cuando se dieron a la tarea de ir juntando los textos, más o menos en el siglo II, el año 300 de nuestro Señor Jesucristo, en ese año el Papa Dámaso I, bajo su mando, algunos sacerdotes se dedicaron a juntar los textos sagrados. De esa traducción, en el siglo II, tenemos la primera Vulgata, y se le llama Vulgata porque de los textos sagrados escritos en hebreo y en arameo se tradujeron al lenguaje vulgar del griego, que fue la primera traducción, y por eso se llama Vulgata. Y después de eso vino más adelante una segunda traducción. Bien, cuando en esta traducción primera Vulgata, o conocida como traducción de los 70, porque el Papa comisionó a 70 expertos en las lecturas sagradas para que fueran separando los textos fidedignos y los textos, apartando los textos que no eran tan fieles. Bien, en la escritura del hebreo, los salmos llevan una continuidad y no estaban numerados. A partir de esta Vulgata se les dio numeración, pero en hebreo aparecían de forma continua el Salmo 9 y 10. Y al hacer la traducción separaron el Salmo 9 en 2. Y después, más adelante, en la segunda traducción, juntan el Salmo 9 y 10 y separan el Salmo 146 en 2, de tal manera que es 146 primera parte y 146 segunda, o Salmo 147. En el hebreo hay 149 salmos.
en la traducción de la Iglesia Católica, la primera Vulgata, hay 150 salmos. Y en la segunda traducción hay 150 salmos. Y se deben a que en la primera traducción separan el Salmo 9 en 9 y 10. Y en la segunda traducción separan el Salmo 46 en 2, 46 y 47. Le voy a pedir al Angelito de la Guarda que me traiga unos textos. Gracias, Angelito de la Guarda. Miren, son los textos de los salmos en hebreo. Y no hay una separación ni hay un subnúmero. Simplemente es el Salmo 10 y tiene la continuidad. Gracias, Angelito de la Guarda. En la traducción al griego de la que se toman las traducciones a todos los idiomas del mundo, hay una separación en el Salmo 9 y 10. Voy a regresarme al Salmo 9. Este es el Salmo 9 y el anterior dice 9:10. Es aquí donde nosotros tenemos 150 salmos y los hebreos 149 salmos. Gracias, Angelito de la Guarda. Pues bien, después de observar esto, entendemos que el número que va libre es el número de los salmos en el idioma hebreo, el idioma original. Y los que van dentro del paréntesis es el número del salmo según la traducción Vulgata. Pues bien, hasta aquí, hermanos. Gracias por comentarme sus dudas. Paz y bien.